Millonario descubre a su prometida golpeando a su madre mayor, lo que sigue deja a todos sin palabras. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sol matutino se vertía generosamente sobre los tejados de la casa Solarí, bañando los jardines meticulosamente cuidados en una luz dorada y apacible. Dentro de sus corredores, donde el silencio guardaba ecos de generaciones, Santiago Belmonte volvía a casa más temprano de lo habitual. En sus manos sostenía un vibrante ramo de tulipanes y en su rostro una sonrisa juvenil, una que el peso de sus responsabilidades rara vez permitía ver en los últimos años. Este pequeño gesto era un secreto guardado solo para su madre. Anhelaba ver la sorpresa iluminar los ojos de Mariana, un simple detalle para romper la monotonía de su día. Cruzó el umbral del gran vestíbulo, donde los rayos de luz danzaban sobre el mármol pulido, creando un espectáculo casi celestial. Sin embargo, la escena que lo recibió congeló el tiempo y el aire en sus pulmones. El mundo que conocía, el santuario que había construido para su madre, se fracturó en un instante, mostrando una realidad terrible y afilada que nunca imaginó. Su prometida, Ana Torres, la personificación de la elegancia y la serenidad, la mujer con la que había planeado compartir cada amanecer del resto de su vida, se erguía en el centro de la estancia. Su postura no era de calma, sino de una furia contenida y venenosa. Su tacón de aguja, un arma brillante y delgada, estaba levantado en el aire, suspendido en un acto de pura malicia, apuntando hacia abajo con una intención que helaba la sangre y anticipaba el dolor. Debajo de ella, en el frío y duro suelo, yacía Mariana. Su cuerpo frágil estaba desplomado, su bastón de madera noble arrojado a un lado, fuera de su alcance. Sus brazos temblaban visiblemente, no solo por el miedo, sino por el esfuerzo inútil de intentar incorporarse sin ayuda. Era la imagen de la vulnerabilidad absoluta, una estampa de humillación que se grabó a fuego en la mente de Santiago, un recuerdo imborrable que lo perseguiría en sus horas más oscuras. Santiago quedó paralizado, una estatua de incredulidad y horror. Los tulipanes, antes un símbolo de amor y alegría, se deslizaron de sus dedos laxos. Cayeron al suelo con un susurro casi inaudible, un sonido mucho más suave que el grito mudo que se formaba en su pecho, ahogado por la conmoción. El silencio fue entonces desgarrado por la voz de Ana, una voz que él siempre había considerado melodiosa, ahora convertida en un látigo de crueldad. ¿Por qué no desapareces de una vez, anciana inútil? Eres un estorbo patético. Las palabras, cargadas de un veneno insospechado, flotaron en el aire, rebotando en el mármol impoluto. Al principio, su cerebro se negó a procesarlas, eran un eco distante en el universo seguro que había construido. Pero cuando finalmente aterrizaron en su conciencia, algo fundamental dentro de él se hizo añicos, esparciendo los fragmentos de la confianza y el amor que había depositado en ella. Santiago Belmonte había enfrentado traiciones en el competitivo mundo de los negocios, en salas de juntas donde la ambición reinaba y en los titulares de la prensa. Pero ninguna de esas experiencias, por amargas que fueran, lo había preparado para esta herida. Esto no era una estrategia empresarial, era una profanación de lo más sagrado. La mujer que estaba atacando a su madre no era una rival de negocios, era la persona en quien había confiado ciegamente. Le había abierto las puertas del hogar de su madre, un espacio sagrado lleno de recuerdos y afecto. Peor aún, le había entregado el acceso al corazón de su madre, la joya más preciada de su existencia. Él, que había forjado su imperio desde la nada, un muchacho de León criado por una enfermera viuda que obraba milagros entre turnos nocturnos y salarios ajustados, se sentía completamente despojado de su armadura. Vulnerable y expuesto. A sus 39 años, Santiago era un multimillonario hecho a sí mismo, un hombre cuyo éxito no provenía de la herencia, sino del sudor y el sacrificio. Y en cada peldaño de su ascenso, en cada victoria y cada desafío, Mariana Belmonte había sido su pilar, su faro y su inagotable fuente de inspiración. Ella era la raíz de todo lo que él era, la razón fundamental de su lucha incansable. Ahora,
ella estaba en el suelo. Humillada y herida por la misma persona que él, en su ceguera, había introducido en sus vidas, creyendo que traía amor y compañía. Ana se giró al percibir su presencia, el color huyó de su rostro y su boca se abrió en una O de sorpresa. Pero ninguna excusa, ninguna mentira elaborada podría ya ocultar la cruda verdad que Santiago había presenciado. La máscara de seda se había caído, revelando el rostro monstruoso que se escondía debajo. Santiago no pronunció palabra. Al principio, el shock le impidió reaccionar con la furia que hervía en su interior. En su lugar, un instinto primario lo guió. Se dejó caer de rodillas junto a su madre, rodeándola con sus brazos con una ternura desesperada. La sostuvo con la misma fuerza con la que, de niño, se aferraba a ella durante las tormentas, cuando ella era su refugio inquebrantable y el mundo entero parecía temblar. Mariana no lloró por el dolor punzante en sus costillas, ni por la humillación de haber sido encontrada en tal estado. Sus lágrimas silenciosas eran por la devastación que veía reflejada en los ojos de su hijo. Lloraba por no haber sido capaz de ocultarle por más tiempo el infierno que vivía, por no haber podido protegerlo de esa dolorosa verdad. Mientras tanto, Ana comenzó a balbucear excusas, una letanía de súplicas desesperadas. Santiago, mi amor, esto no es lo que parece, te lo juro. Hubo un malentendido, ella se tropezó y yo solo intentaba ayudarla a levantarse, suplicó, su voz temblorosa intentando tejer una red de mentiras. Pero Santiago ya no la escuchaba. La melodía de su voz se había convertido en un ruido blanco e insignificante. La ilusión que había albergado en su corazón estaba muerta, y con ella, cualquier atisbo de un futuro que la incluyera a ella. Por favor, cariño, tienes que creerme. ¿Sabes cómo se pone tu madre a veces? Se confunde, olvida las cosas, insistió Ana, acercándose un paso más, su mano extendida en un gesto de falsa conciliación. El simple movimiento provocó que Mariana se estremeciera en los brazos de su hijo, un reflejo de miedo que fue más elocuente que cualquier palabra. Ese pequeño gesto fue la confirmación final que Santiago necesitaba. No te atrevas a tocarla, la voz de Santiago fue apenas un susurro, pero cargada de un frío y una autoridad que Ana nunca antes había escuchado. El tono era tan cortante que la hizo retroceder como si hubiera tocado una superficie al rojo vivo. Retiró su mano al instante, su rostro una mezcla de pánico y confusión. El hombre que la amaba se había transformado en un extraño, un guardián implacable. Santiago, estás exagerando. ¿De verdad vas a creerle a ella antes que a mí? Esto es una locura, exclamó Ana, su desesperación comenzando a teñirse de indignación. Pero Santiago no le dedicó ni una mirada. Con una delicadeza infinita, ayudó a su madre a ponerse de pie, su tacto firme y seguro contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. La guió lentamente hacia la sala de estar, lejos de la presencia tóxica de Ana. Ve a tu habitación. Empaca todas tus cosas, ordenó Santiago sin volverse, su voz resonando en el vestíbulo con una finalidad aterradora. ¿Qué? ¿Me estás echando?, inquirió Ana, su voz subiendo una octava por la incredulidad. No pasarás ni una noche más bajo este techo. Quiero que te vayas ahora mismo, sentenció él, cada palabra un clavo en el ataúd de su relación, un punto final a una historia de engaños. Desde la puerta de la sala, aún sin mirarla, pronunció las últimas palabras que le dirigiría en mucho tiempo: no vuelvas a dirigirle la palabra a mi madre. Jamás. Las sílabas cayeron como sentencias de piedra, pesadas e irrevocables. El aliento de Ana se quedó atrapado en su garganta. Abrió la boca para replicar, para luchar, pero ningún sonido emergió. Vio cómo desaparecían por el pasillo, dejando tras de sí un silencio abrumador. Lo que siguió a ese momento trascendental no solo desmantelaría su compromiso, sino que alteraría fundamentalmente el curso de la vida de Santiago. Ese instante, marcado por los tulipanes caídos sobre el mármol frío y un tacón de aguja suspendido en el aire, fue el catalizador de una transformación mucho más profunda que un simple desamor.
Fue el comienzo de un viaje hacia la verdad, el propósito y la redención, un camino que lo llevaría a redefinir todo lo que creía importante. Para comprender la profundidad de la herida de Santiago, es imprescindible conocer el origen de su amor por Ana. La conoció bajo el resplandor de los candelabros, en una gala benéfica para la investigación del cáncer pediátrico en la Ciudad de México. Ella se encontraba junto a la mesa de postres, envuelta en un vestido de seda verde esmeralda que resaltaba su figura, y su risa, delicada como el cristal, flotaba en el ambiente atrayendo las miradas de todos. Santiago estaba allí en representación de su fundación, más por obligación que por gusto, sintiéndose fuera de lugar entre copas de champán y conversaciones superficiales. Él era un hombre de hojas de cálculo y resultados tangibles, no de apariencias. Pero Ana se movía por aquel salón con una gracia natural, como si hubiera nacido para brillar en ese tipo de eventos. Era segura, encantadora y poseía un magnetismo que atraía a la gente sin esfuerzo aparente. Su primera conversación no fue sobre banalidades, sino sobre la reforma del sistema de cuidado infantil, un tema que a ambos les apasionaba. Ella habló con una convicción y una claridad que lo cautivaron al instante. Santiago, un hombre que rara vez bajaba la guardia y mantenía una reserva profesional, se encontró completamente absorto. Se quedó mucho después de que el evento terminara, solo para seguir escuchándola, sintiendo una conexión que parecía predestinada. En cuestión de semanas, se volvieron inseparables. Ana se mostró atenta, considerada y llena de una calidez que lograba suavizar hasta los bordes más afilados de la personalidad de Santiago. Para un hombre cuya vida se regía por el control, la precisión y la lógica, ella representaba la espontaneidad envuelta en elegancia. Un soplo de aire fresco que desordenaba su mundo perfectamente estructurado de la manera más agradable posible. Se estaba enamorando perdidamente. Confiado y feliz, la presentó a sus colegas, a sus amigos más cercanos e incluso a la junta directiva de su organización. Todos quedaron fascinados con ella, elogiando su inteligencia, su encanto y su aparente bondad. Todos, sin excepción, la adoraron. Todos, excepto Mariana. Desde el primer encuentro, ella observó a Ana con una cautela silenciosa, no con hostilidad, sino con la prudencia de una mujer que había navegado más tormentas de las que podía contar. Mariana nunca expresó sus recelos de forma directa, no queriendo entristecer a su hijo. Pero notaba los pequeños detalles, las incongruencias que a Santiago, cegado por el amor, se le escapaban. Observó que Ana rara vez preguntaba sobre la infancia de Santiago, a menos que la historia culminara en uno de sus logros. Notó cómo su mirada se perdía y parecía distraída cada vez que Mariana hablaba de sus días como enfermera en León. Un incidente en particular quedó grabado en la memoria de Mariana. Durante una cena, Ana sirvió un platillo con carne, a pesar de que Mariana había mencionado en varias ocasiones su vegetarianismo por motivos de salud. ¡Ay, qué tonta soy! Debía haberlo olvidado por completo, se disculpó Ana con una sonrisa encantadora que desarmó a Santiago. Mariana asintió cortésmente, pero no olvidó la mirada en los ojos de Ana, menos disculpa y más actuación. A pesar de sus dudas, ver a Santiago tan feliz era lo más importante para Mariana. Su hijo, que había pasado la mayor parte de su vida construyendo muros para protegerse, parecía haber encontrado finalmente a alguien capaz de derribarlos. Ana lo hacía sentir visto, celebrado y amado. Decía todas las cosas correctas sobre la familia, la comunidad y el futuro. Cuando ella le dijo que soñaba con envejecer en la casa Solarí, él le creyó sin dudarlo. Sin embargo, Ana no había crecido soñando con el amor verdadero, sino persiguiendo el estatus. Hija de un padre que medía el afecto en límites de crédito y de una madre que prefería los salones de belleza al calor del hogar, aprendió desde muy joven que la imagen lo era todo. Su infancia fue como una sala de exhibición, hermosa, pulida y completamente hueca por dentro. No buscaba un compañero de vida, buscaba un trampolín hacia el futuro que creía merecer. Y Santiago Belmonte, con su imperio tecnológico, su corazón noble y su falta de malicia, parecía el boleto dorado hacia ese mundo.
Ella interpretó su papel a la perfección, convirtiéndose en la mujer que él siempre había soñado. No obstante, detrás de las puertas cerradas de la mansión, lejos de la mirada enamorada de Santiago, la máscara de Ana comenzaba a resquebrajarse. Mariana fue la única testigo de esa lenta y sutil transformación. Cuando Santiago se ausentaba por viajes de negocios, Ana apenas se molestaba en fingir. Su paciencia se evaporaba y su sonrisa se convertía en una mueca de fastidio. Interrumpía las historias de Mariana a media frase con un gesto de desinterés e ignoraba deliberadamente sus pequeñas peticiones de ayuda. La amabilidad que mostraba en público se disolvía en un aire de superioridad y desdén en la intimidad del hogar. En una ocasión, una tormenta de invierno dejó la mansión sin electricidad durante medio día. Ana encendió velas aromáticas y costosas, pero solo en su propia suite, creando un ambiente acogedor para ella misma. Dejó que Mariana, cuya vista ya no era tan aguda, tropezara en la oscuridad del resto de la casa, sola y desamparada. Fue un acto de crueldad silenciosa, una demostración de su total falta de empatía y consideración. Simplemente no le caigo bien, le dijo Ana a una amiga por teléfono, su voz teñida de un falso victimismo, sin percatarse de que Mariana la escuchaba desde la habitación contigua. Está celosa, siempre rondando como si yo estuviera tratando de robarle a su niñito precioso. Mariana escuchó las palabras con el corazón encogido, pero decidió no confrontarla ni contárselo a Santiago. No quería ser la causa de su infelicidad. Se convenció a sí misma de que tal vez, con el tiempo, Ana cambiaría. Quizás el amor de Santiago lograría ablandar su corazón. La gente a veces crece y se adapta a sus roles, ¿no es así? Pero la amabilidad no puede ser forzada, y la crueldad, por muy bien que se oculte, siempre encuentra una grieta por la cual filtrarse. Ana había perfeccionado el arte de la gracia pública y el desprecio privado, un acto de equilibrio que mantenía con maestría. Horneaba galletas con Mariana cuando sabía que Santiago estaba a punto de llegar a casa. Se tomaba fotografías sonrientes con ella en eventos benéficos, proyectando la imagen de una familia feliz y unida. Pero en cuanto las cámaras se apagaban y Santiago no estaba mirando, su tono se volvía agudo y su ayuda desaparecía. Olvidaba accidentalmente las recargas de medicamentos de Mariana, solo para reírse de ello más tarde con una disculpa vacía. Santiago permanecía ciego, no por ignorancia deliberada, sino por una esperanza desesperada. Anhelaba con todas sus fuerzas creer que había encontrado a la mujer que lo amaría sin una agenda oculta, que la vida que estaban construyendo juntos era auténtica y sólida. Se perdió los cambios sutiles en la dinámica del hogar, la crueldad silenciosa en los gestos de Ana y las sonrisas forzadas que nunca llegaban a sus ojos. Recordó la vez que Ana insistió en redecorar el ala este de la mansión sin consultar a Mariana, descartando los gustos de su madre como anticuados. Cuando Mariana expresó su incomodidad, Ana la acusó de haber malinterpretado sus buenas intenciones, y Santiago, queriendo mantener la paz, tomó partido por Ana. O la vez que Ana comenzó a llamar a Mariana por su nombre de pila, con una dulzura empalagosa que sonaba más a condescendencia que a afecto. Él había sonreído en ese momento, pensando que era una señal de que se estaban volviendo más cercanas, de que su familia se estaba consolidando. Ahora, con la dolorosa claridad que le daba la perspectiva, entendía la verdad. La verdad, cuando llega, no siempre grita. A veces, susurra durante años, en pequeños gestos y miradas fugaces, esperando pacientemente el momento de ser escuchada, el instante en que el velo finalmente se rompe. Con la ilusión hecha añicos, Santiago se sentó en la quietud de su culpa, atormentado por todas las señales que había ignorado, todas las banderas rojas que no había querido ver. Su amor por Ana no había sido una tontería, pero había sido un amor ciego. Y en esa ceguera, la persona que más amaba en el mundo, su madre, había sufrido en silencio, protegiéndolo de una verdad que él debería haber descubierto por sí mismo mucho antes. Esa noche, un silencio denso y pesado se apoderó de la casa Solarí, un silencio que ninguna conversación podía llenar. Santiago no durmió en la suite que compartía con Ana, ni siquiera subió al segundo piso.
No probó bocado de la cena que el personal preparó con la habitual diligencia, y no habló con nadie. Los empleados, observadores silenciosos de la tensión palpable, aprendieron rápidamente a no hacer preguntas, moviéndose por la casa como fantasmas. En cambio, se instaló en la habitación de invitados contigua a la de Mariana, convirtiéndose en su guardián silencioso. Se sentó en una butaca junto a su cama mientras ella yacía bajo las sábanas de lino, con la muñeca vendada por la caída y los ojos aún vidriosos por la incredulidad y el dolor. «Lo siento tanto, mi niño», susurraba ella una y otra vez, su voz rota por la emoción. «No quería que te enteraras de esta manera, no quería causarte este dolor». Santiago no respondía con palabras, no podía. El nudo en su garganta era demasiado grande. Simplemente sostenía su mano con firmeza, anclándola a la realidad, mientras su mirada se perdía en el intrincado patrón del papel tapiz. Como si en sus arabescos pudiera encontrar alguna explicación lógica para la locura que se había desatado en su hogar. Mariana, sintiendo su angustia, giró la cabeza en la almohada para mirarlo directamente. «No te dije nada porque guardaba la esperanza de que ella cambiara», confesó en un susurro apenas audible. «Pensé que quizás, si yo la amaba de la misma forma en que te amo a ti, su corazón se ablandaría con el tiempo». Hizo una pausa, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Pero no fue así». «Ella simplemente te lastimó», respondió Santiago, su propia voz sonando extraña, desprovista de emoción, como si perteneciera a otra persona. «Ella odiaba que yo tuviera tu corazón mucho antes de que ella apareciera», concluyó Mariana, cerrando los ojos con agotamiento. Por un instante, Santiago temió que no pudiera volver a abrirlos, que la pena la consumiera. Todo aquello en lo que había creído firmemente, las cenas románticas, las risas compartidas, los planes de futuro, ahora se sentían como sombras, como ilusiones pintadas sobre un lienzo de mentiras. Su vida era una casa de cristal que ya estaba agrietada. Se quedó velando el sueño de Mariana hasta que su respiración se volvió lenta y acompasada, hasta que el sueño finalmente la venció y le concedió un respiro temporal de la dolorosa realidad. Solo entonces se levantó y se sentó en el sillón junto a la ventana, observando la noche. En el vestíbulo, los tulipanes seguían tirados en el suelo, sus colores vibrantes ahora un recordatorio cruel de la inocencia perdida, marchitándose sobre el frío mármol. 2 días después, Ana apareció sin previo aviso en la mansión, dispuesta a dar la batalla. Sin embargo, la seguridad, con nuevas y estrictas instrucciones, le negó la entrada. Desesperada, montó una escena en la puerta principal, llorando y gritando, una actuación para los guardias que no se inmutaron. Luego recurrió a su teléfono, bombardeando la oficina de Santiago con llamadas y dejando una serie de mensajes de voz que oscilaban entre la súplica y la amenaza. «Santiago, por el amor de Dios, tenemos que hablar. Sé cómo se ve todo esto, pero me conoces, sabes que yo no soy así», decía en un mensaje. En otro, su tono se volvía más suave y manipulador: «No dejes que tu madre se interponga entre nosotros, mi amor. Lo nuestro es más fuerte que esto». Y finalmente, la amenaza velada: «Si no me devuelves la llamada, te juro que le contaré a todo el mundo que no eres el santo que todos creen». Santiago no escuchó ninguno de los mensajes. No necesitaba hacerlo. La imagen de su madre en el suelo era toda la evidencia que necesitaba. Sin embargo, accedió a verla una última vez, en un terreno neutral. Eligió una suite tranquila en el Hotel Camino Real, un lugar impersonal, sin abogados ni séquito, solo ellos dos frente a frente, para cerrar el capítulo final de su historia de amor fallida. Ella llegó luciendo impecable, como si el duelo fuera una elección de moda cuidadosamente curada. Su maquillaje era perfecto, aunque sus ojos estaban estratégicamente enrojecidos para sugerir un llanto contenido. Llevaba la pulsera de diamantes que él le había regalado en Navidad, la misma que una vez afirmó que no era realmente su estilo. Avanzó hacia él con la intención de abrazarlo, pero Santiago no se movió ni un centímetro, una barrera invisible entre ellos. «No sé qué mentiras te habrá contado, pero esto no es justo».
Me estás castigando por un simple malentendido, comenzó ella, su voz ensayada para sonar vulnerable. Santiago permaneció en silencio, su rostro una máscara ilegible. Sobre la mesa de centro que los separaba, había una pequeña caja de terciopelo negro. Los ojos de Ana se fijaron en ella y luego volvieron a él, llenos de una repentina comprensión y pánico. ¿Eso es todo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿simplemente vas a terminarlo así? Santiago asintió una sola vez, un movimiento lento y deliberado. Sí. La incredulidad se apoderó de ella. ¿De verdad? Estás renunciando a nosotros, a nuestro futuro, por culpa de ella, espetó, la rabia comenzando a reemplazar la tristeza fingida. No, respondió él con una calma gélida. Estoy renunciando a la versión de ti que yo creía que era real. El aire pareció escaparse de los pulmones de Ana. Estás cometiendo el peor error de tu vida. ¿Crees que alguien más te va a amar como yo lo hice? ¿Entenderte como yo lo hacía? Y mira todo lo que teníamos, todo lo que construimos juntos, exclamó, su voz subiendo de volumen, desesperada por hacerlo reaccionar, por encontrar una grieta en su resolución. Nosotros no construimos nada, Ana, dijo él, su voz baja pero firme. Yo construí un sueño basado en una ilusión, y tú simplemente te mudaste a él, aprovechando la comodidad. El silencio que siguió fue denso y cargado. El labio inferior de Ana tembló, pero esta vez, las lágrimas no acudieron a sus ojos. La actriz había abandonado el escenario, dejando a la mujer real, fría y calculadora, al descubierto. Pero yo te amo, Santiago, susurró ella, un último intento desesperado por apelar a sus sentimientos. No, replicó él, negando con la cabeza lentamente. Tú amabas la vida que yo te ofrecía, el estatus, la seguridad. Y yo, por mi parte, amé la mentira que tú representabas. Ambos estábamos enamorados de una fantasía. Empujó la caja de terciopelo a través de la mesa, hacia ella. Deberías quedártelo. No lo quiero de vuelta, dijo ella con desdén. Ella miró el anillo, el diamante masivo que una vez había exhibido en sus redes sociales con un pie de foto sobre el amor eterno. Por un fugaz instante, su máscara se agrietó de verdad, revelando un atisbo de genuina pérdida, no de él, sino de todo lo que él representaba. Pero se recompuso rápidamente. ¿Te arrepentirás de esto?, preguntó, poniéndose de pie abruptamente, su voz ahora llena de veneno. ¿Crees que el mundo te va a aplaudir por esto? ¿Por dejarme para ponerte del lado de una enfermera acabada y senil en lugar de asegurar tu propio futuro? Siseó, su verdadera naturaleza finalmente expuesta en toda su crudeza. Santiago la miró fijamente, su mirada tranquila pero inquebrantable. Mi madre me crió enseñándome el valor de la integridad. Eso es algo que no se puede comprar, Ana. Y ciertamente, no se puede fingir. Ella no tuvo respuesta para eso. Sin nada más que decir, salió furiosa de la suite, sus tacones resonando en el pasillo como un trueno distante, una tormenta que finalmente se alejaba. Esa misma tarde, Santiago emitió un comunicado oficial a la prensa. Se paró frente a un pequeño podio en el jardín de la Casa Solarí, las cámaras parpadeando como relámpagos, su voz firme y clara, sin titubeos. Por respeto a todos los involucrados, no compartiré los detalles privados que llevaron a la cancelación de mi compromiso, comenzó. Hoy, solo pido privacidad para mí y para mi familia mientras navegamos este momento difícil. Pero quiero decir una cosa. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Mi madre, Mariana Belmonte, es la persona más fuerte y bondadosa que conozco. Ella tiene mi amor y mi apoyo incondicional, ahora y siempre. No mencionó a Ana, no era necesario. El mensaje era claro. La culpa no irrumpe como una inundación, se filtra lentamente, como una niebla fría que se desliza por calles familiares, transformando cada recuerdo conocido en una pregunta inquietante.
En los días que siguieron a la conferencia de prensa, Santiago comenzó a despertarse antes del amanecer. No lo despertaba el sonido del despertador ni la obligación de un horario, sino un peso invisible en su pecho, un silencio en la mansión que era demasiado ruidoso para ignorar. Se sentaba al borde de su cama, en la penumbra de la habitación de invitados, con la casa en completo silencio a su alrededor. Su mirada se perdía a través de la ventana, observando el césped bañado por la luz azulada del alba, el mismo césped por el que su madre solía pasear antes de que sus caderas comenzaran a fallarle. Los tulipanes que había traído a casa, ahora marchitos, se habían convertido en un símbolo de su fracaso, un recordatorio constante de su ceguera. La mayoría de las mañanas, encontraba a Mariana en el jardín, envuelta en un suéter de lana a pesar del calor incipiente. Su cabello gris, recogido sin esmero, y sus manos, hundidas en la tierra fértil, como si el contacto con las raíces fuera lo único que todavía tuviera sentido en un mundo que se había vuelto confuso y doloroso. Santiago nunca mencionaba a Ana directamente, temiendo abrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Pero una mañana, mientras compartían un silencio cómodo bajo la glicina trepadora, Santiago se atrevió a preguntar con voz suave, ¿cuánto tiempo? Mariana no levantó la vista de la planta de lavanda que estaba podando. Sus dedos, expertos y delicados, acariciaron un tallo joven, su expresión indescifrable. Un tiempo, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Unos meses. Quizás más. El corazón de Santiago se encogió en su pecho. ¿Y no dijiste nada? ¿Sufriste todo este tiempo en silencio?, preguntó él, la culpa royéndolo por dentro. Mariana finalmente encontró su mirada. Sus ojos, aunque cansados y marcados por la tristeza, no contenían ni una pizca de amargura o reproche. En su lugar, había una infinita compasión. ¿La amabas, Santiago?, preguntó ella gentilmente, desviando el foco de su propio dolor. Ser la razón por la que ese amor se rompiera, no podía hacerlo. Podría haberte hecho un daño irreparable, replicó Santiago, su voz quebrada por la emoción. Yo la dejé entrar en nuestra casa, en nuestras vidas. Le di acceso a ti, a tu confianza, y no vi lo que estaba sucediendo justo delante de mis ojos. No era tu deber verlo, dijo ella con una ternura infinita. Esa nunca debió ser tu carga. Pero para Santiago, lo era. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos, un peso que sabía que llevaría por mucho tiempo. Más tarde esa noche, se encerró en su estudio. La habitación estaba cálida, iluminada por el fuego crepitante de la chimenea, pero él no podía sentir su calor. Un frío interno, helado y persistente, lo consumía. Sobre el escritorio de caoba, un cuaderno de cuero nuevo esperaba, sus páginas en blanco anhelando algo real que contar. Abrió la primera página y, con la pluma temblando en su mano, escribió solo 4 palabras, ¿cómo no me di cuenta? Escribió en ese diario cada noche, llenando las páginas con frases cortas, preguntas sin respuesta y listas de recuerdos que ahora se sentían contaminados por la mentira. Escribió sobre la risa de Ana, que ahora le sonaba hueca, sobre la forma en que doblaba su servilleta, un gesto que antes le parecía encantador y ahora veía como una actuación. Escribió sobre cómo había excusado su indiferencia como independencia y confundido la cortesía superficial con la paciencia genuina. Y más profundamente, escribió sobre sí mismo, sobre el niño que creció en un pequeño apartamento en León, viendo a su madre llorar en silencio detrás de la puerta del baño para luego fingir que todo estaba bien a la mañana siguiente. Escribió sobre el hombre que había dedicado su vida a construir un imperio para asegurarse de que ella nunca más tuviera que sufrir, y que, irónicamente, había fallado en protegerla cuando más importaba, en su propio hogar. Dejó de asistir a reuniones corporativas por completo. Sus trajes de diseñador, antes su armadura diaria, quedaron colgados en el armario, acumulando polvo. En su lugar, comenzó a usar viejas camisas de franela, prendas que no había tocado en años, que lo conectaban con una versión más simple y auténtica de sí mismo.
Pasaba las tardes conduciendo sin rumbo por las carreteras secundarias de Querétaro, con las ventanillas bajadas y la mente en blanco. A veces, se detenía en El Buen Sabor, una pequeña cafetería en la calle principal donde él y Mariana solían compartir un té cuando el dinero era escaso. El anciano dueño todavía recordaba su nombre. ¿Está todo bien, señor Belmonte?, le preguntó un día con genuina preocupación. Santiago forzó una sonrisa cortés. Tratando de estarlo, respondió, pero la verdad era mucho más complicada. Estaba de luto. No solo lloraba la pérdida de Ana, o más bien, la pérdida de la mujer que él creía que era. Lloraba por la parte de sí mismo que había confiado tan ciegamente, tan ingenuamente. La parte que pensaba que el amor podía construirse sobre la admiración superficial y las apariencias. Había pasado años definiendo el éxito por la expansión del mercado, el valor de las acciones y el aplauso de un mundo que conocía su nombre pero no su historia. Ahora, todo eso se sentía vacío, insignificante. No fue hasta una noche tranquila, sentado junto a Mariana mientras ella completaba un rompecabezas en el solarium, que finalmente pudo verbalizar su tormento. Pensé que lo tenía todo bajo control, que había descifrado el código de la vida, dijo, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Mariana no respondió de inmediato, concentrada en colocar una pieza del cielo en la esquina del puzzle. Luego, lo miró con sus ojos sabios y llenos de amor. Santiago, dijo suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando recibiste tu primer gran cheque de la empresa? Él parpadeó, tratando de recordar. Dije que te iba a comprar un coche nuevo. Ella sonrió con ternura. No. Dijiste que ibas a cuidar de mí, que finalmente era mi turno de descansar. Él bajó la cabeza, abrumado por el recuerdo. Nunca necesité una mansión, mi niño, continuó ella, su voz suave pero firme. Ni un anillo de diamantes, ni siquiera un coche nuevo. Solo necesitaba que mi hijo volviera a casa. Y lo hiciste. Volviste cuando más importaba. Él cerró los ojos, el peso de sus palabras aterrizando en su alma, no como una carga, sino como un bálsamo. En ese momento, comprendió algo simple pero profundo. No podía cambiar el pasado, no podía borrar el dolor que su ceguera había causado. Pero podía construir un futuro diferente. Un futuro basado no en la culpa, sino en la verdad y la acción. A la mañana siguiente, abrió su diario de nuevo. Esta vez, no escribió sobre Ana ni sobre su propio dolor. Escribió sobre las manos de Mariana, callosas por años de trabajo incansable como enfermera, pero siempre suaves al tacto. Escribió sobre la forma en que ella tarareaba desafinadamente cuando doblaba la ropa, una melodía que era la banda sonora de su infancia. Escribió sobre la fuerza silenciosa de una mujer que había soportado el dolor, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió el amor por encima del rencor. Y desde ese lugar de profunda admiración y amor, algo dentro de Santiago comenzó a cambiar, a sanar. El duelo permanecía, la culpa no se desvaneció por completo, pero debajo de ellos, algo nuevo estaba comenzando a crecer. No era solo curación, era algo más fuerte, más arraigado. Era propósito. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, en medio de las ruinas de su vida anterior, Santiago Belmonte comenzaba a encontrar la paz, una paz que el dinero no podía comprar ni el éxito empresarial podía proporcionar. Algunas transformaciones no se anuncian con grandes gestos ni titulares llamativos. Comienzan en silencio, en las primeras horas de la madrugada, con pasos lentos y decisiones tranquilas tomadas con manos firmes. Para Santiago Belmonte, el cambio fundamental comenzó el día que finalmente regresó a su oficina. No para retomar su antigua vida, sino para demolerla y construir algo nuevo sobre sus cimientos, algo con un propósito real y duradero. Entró en la sala de juntas de su empresa tecnológica, un espacio que antes representaba el pináculo de su éxito. Colocó una sola hoja de papel sobre la larga mesa de cristal y, con una voz tranquila pero inquebrantable, anunció, desde este momento,
Estoy reasignando el 70% de mi tiempo y mis recursos personales a una nueva misión. Nadie en la sala se atrevió a discutir. Habían visto el cambio en él, la nueva gravedad en su mirada. Aún ostentaba el título de director ejecutivo, pero algo más profundo, más auténtico, había tomado el timón de su vida. Ese algo tenía un nombre, una inspiración y un legado: Mariana. En los meses siguientes, Santiago lanzó oficialmente la Fundación Mariana Belmonte, una organización sin fines de lucro dedicada por completo al cuidado de los adultos mayores, la defensa de sus derechos y la lucha contra el abuso silencioso que ocurre tras puertas cerradas. La misión de la fundación era personal, cruda y dolorosamente clara, forjada en el fuego de su propia experiencia. El padre, la madre, la tía o el abuelo de nadie debería sufrir en soledad en una casa llena de susurros y negligencia, no si él podía hacer algo para evitarlo. Estaba decidido a convertir su dolor en un escudo para los más vulnerables, a transformar su culpa en acción concreta y significativa que pudiera cambiar vidas. Al principio, el mundo empresarial se sorprendió. Los multimillonarios rara vez se desviaban de su camino de acumulación de riqueza para dedicarse a causas tan personales. Pero a Santiago ya no le importaban los aplausos de ese mundo. Necesitaba acción, no reconocimiento. Y esta vez, el retorno de la inversión que buscaba no se medía en ganancias financieras, sino en protección, dignidad y justicia para aquellos que habían sido olvidados. La fundación comenzó con un proyecto modesto, una única línea de ayuda en Querétaro para recibir denuncias anónimas de abuso a personas mayores. Pero rápidamente, la iniciativa creció exponencialmente. Se implementaron unidades móviles de respuesta rápida, compuestas por enfermeras, trabajadores sociales y asesores legales, listas para realizar evaluaciones en el hogar sin la engorrosa burocracia que a menudo retrasa la ayuda crítica. La piedra angular del proyecto, sin embargo, fue el programa de compañeros del hogar Mariana. Se trataba de una iniciativa de capacitación integral para profesionales del cuidado en el hogar. El programa enseñaba mucho más que protocolos médicos o técnicas de asistencia. Se enfocaba en la empatía, la comunicación efectiva, la escucha activa y, sobre todo, en el respeto a la dignidad de cada individuo, independientemente de su edad o condición. Santiago financió personalmente becas completas para cientos de estudiantes, la mayoría de los cuales eran madres solteras, veteranos de guerra y personas que, como él, habían cuidado de sus propios familiares con poco o ningún apoyo formal. El lema del programa era simple pero poderoso: cuidar con el corazón, no solo servir. Y como símbolo de su compromiso, cada graduado recibía un broche de plata con la forma de un tulipán, transformando un recuerdo doloroso en un emblema de esperanza. La noticia del trabajo de la fundación se difundió rápidamente, no a través de costosas campañas de marketing, sino por el boca a boca. El trabajo hablaba más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Familias de todo el estado comenzaron a contactarlos, compartiendo historias de negligencia que les rompieron el corazón, mientras que otros simplemente llamaban para agradecerle por haber iniciado algo que nadie más se había atrevido a hacer. Mientras su fundación crecía y florecía, Santiago, el hombre, se estaba encogiendo, no en estatura, sino en ego. Se estaba despojando de las capas de arrogancia y ambición que lo habían definido durante tanto tiempo, volviendo a una versión más verdadera y humilde de sí mismo. Trasladó la mayor parte de sus operaciones de la ostentosa torre corporativa en la Ciudad de México de vuelta a su ciudad natal, Querétaro. Intercambió los discursos magistrales en conferencias internacionales por mesas redondas en centros comunitarios locales. Volvió a caminar por el mercado de abastos los sábados, saludando a los comerciantes por su nombre. Asentía con la cabeza a extraños en la panadería y sostenía la puerta abierta para maestros jubilados y carteros, gente a la que no le importaba cuántos ceros había en su cuenta bancaria, sino la amabilidad en su gesto. Comenzó a reconectar con viejos amigos de la universidad, a llamar a mentores con los que había perdido el contacto, a sentarse a tomar un café con antiguos compañeros de clase.
No lo hacía porque necesitara algo de ellos, sino porque estaba reaprendiendo a vivir sin la armadura de la ambición, a conectar con la gente de una manera genuina y desinteresada, a ser simplemente Santiago. No el magnate Belmonte. Por las tardes, llegaba a casa, se cambiaba sus ropas de trabajo por unos vaqueros y una sudadera, y ayudaba a su madre en el jardín. Mariana estaba sanando, lenta pero segura. Sus costillas magulladas se repararon, su voz recuperó su fuerza y firmeza. Pero el cambio más notable fue el regreso de su sonrisa, no la sonrisa educada que usaba para el mundo, sino la auténtica, la que Santiago recordaba de su infancia. Era la sonrisa que iluminaba su rostro cuando bailaba descalza en la cocina mientras preparaba la cena, o cuando tarareaba desafinadamente las canciones norteñas que sonaban en la radio. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de la pérgola, Santiago la sorprendió tarareando de nuevo esa vieja melodía. Levantó la vista de los setos que estaba podando y la vio, arrodillada junto a un arbusto de romero, riendo suavemente por alguna travesura del perro del vecino. En ese preciso instante, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de lo cerca que había estado de perder eso, de permitir que esa alegría fuera robada y extinguida por alguien que nunca mereció estar en la presencia de una mujer tan extraordinaria. La fragilidad de la felicidad, la importancia de protegerla, se le manifestó con una claridad abrumadora, fortaleciendo su resolución y su nuevo propósito de vida. Más tarde esa noche, Mariana encontró un pequeño regalo sobre su almohada. Era una modesta placa de plata grabada con una simple inscripción: me enseñaste a construir una vida. Ahora pasaré la mía construyendo vidas mejores para otros. Gracias, mamá. Ella no dijo nada. Simplemente tomó la placa, la colocó con delicadeza en su mesita de noche y susurró al aire de la habitación: ese es mi niño. Santiago volvió a escribir en su diario, pero ahora, sus páginas contenían algo completamente diferente. Ya no había preguntas ni lamentos, sino historias de progreso y esperanza. Escribió sobre el anciano que llamó a la fundación para denunciar que el novio de su hija le estaba robando su medicación, y cómo el equipo de respuesta rápida lo reubicó en un hogar seguro en menos de 24 horas. Escribió sobre una joven de 22 años, graduada del programa de compañeros, que había iniciado su propia pequeña agencia de cuidados en su comunidad rural. Escribió sobre las sonrisas de gratitud, las cartas escritas a mano y la paz que sentía al final del día. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en los titulares ni en las valoraciones del mercado. Estaba en la forma en que la voz de alguien cambiaba cuando sabían que estaban a salvo. Estaba en la forma en que su madre dormía profundamente de nuevo, sin pesadillas. Estaba en la forma en que su propio corazón, una vez roto y lleno de culpa, ahora latía con un propósito firme y claro. Había perdido a una prometida, sí. Había perdido sus ilusiones. Pero lo que encontró a cambio fue algo mucho más raro y valioso, una nueva razón para levantarse cada mañana, una misión que valía mucho más que todo el oro del mundo. Ana Torres estaba acostumbrada a ser el centro de atención, a ser fotografiada, admirada y deseada. Conocía perfectamente sus mejores ángulos, la forma de sostener una mirada el tiempo suficiente para parecer comprometida y cálida. Durante casi un año, su imagen había estado omnipresente, desde las páginas de sociedad de las revistas más exclusivas hasta las galas benéficas más importantes. Era la prometida de Santiago Belmonte, y en ese mundo, era intocable. Hasta que dejó de serlo. El desmoronamiento de su imagen pública no ocurrió de golpe. Fue un proceso lento y doloroso, una serie de pequeñas grietas que terminaron por derribar todo el edificio. Primero fue una invitación cancelada a la boda de alto perfil de un magnate naviero. Luego, una respuesta tibia y evasiva de su agente de relaciones públicas cuando Ana intentó programar una entrevista para contar su versión de la historia. Démosle solo unas semanas, le aconsejó. Dejemos que las aguas se calmen. Pero las aguas nunca se calmaron. Porque mientras Santiago Belmonte eligió el silencio digno, Internet no lo hizo.
Todo comenzó con un simple tweet, 7 palabras publicadas desde una cuenta anónima que se volvieron virales en cuestión de horas. Pregunten al personal de la casa lo que realmente pasó. A la mañana siguiente, las redes sociales eran un hervidero de especulaciones y rumores, y las capturas de pantalla de conversaciones privadas comenzaron a circular. Una ex empleada doméstica de la casa Solari, Rosita, cuyo acuerdo de confidencialidad había expirado recientemente, publicó un hilo detallado en Twitter describiendo la verdadera naturaleza de Ana Torres. Relató cómo regañaba a Mariana por ser lenta, cómo exigía al personal que ignoraran las peticiones de la anciana, y cómo una vez se burló abiertamente de sus problemas de movilidad mientras bebía champán con una de sus amigas. No era solo fría o indiferente, escribió Rosita en una de sus publicaciones más compartidas. Era cruel a puertas cerradas, cuando sabía que nadie importante la estaba mirando. La historia explotó. En menos de 48 horas, un prestigioso portal de periodismo de investigación publicó un reportaje exhaustivo, con testimonios de varios ex empleados, videos borrosos de las cámaras de seguridad y declaraciones juradas. Ninguno de los testimonios mencionó directamente a Santiago, no era necesario. La verdad, antes oculta tras sonrisas fingidas y tacones de diseñador, estaba ahora a la vista de todos, cruda y sin adornos. La imagen de Ana como la novia dulce y compasiva se hizo añicos. Las marcas de lujo que habían colaborado con ella en el pasado comenzaron a distanciarse públicamente, cancelando contratos y eliminando sus publicaciones patrocinadas. Los contratos de patrocinio se evaporaron de la noche a la mañana. Su bandeja de entrada, antes un flujo constante de invitaciones a eventos exclusivos y paquetes de influencers, quedó en un silencio sepulcral, salvo por las incesantes solicitudes de entrevistas de los mismos medios que ahora la destrozaban, solicitudes que ella ya no quería contestar. El mundo que la había elevado con tanto entusiasmo ahora disfrutaba viéndola caer. Al principio, intentó desesperadamente controlar la narrativa. Publicó un video en Instagram, grabado con una iluminación suave y música de piano melancólica. Aparecía sin maquillaje, con lágrimas en los ojos, afirmando ser una víctima de un terrible malentendido. Santiago y yo simplemente teníamos visiones diferentes del futuro, dijo con voz temblorosa. Fue una actuación teatral, pero completamente inútil. Los comentarios fueron brutales. No perdiste a Santiago, perdiste la máscara, escribió un usuario en un comentario que recibió miles de me gusta. Desesperada, intentó reinventarse como una defensora de la salud mental, hablando de sanación, de la importancia de escribir en un diario y del crecimiento personal. Lanzó un podcast titulado El otro lado del glamour, pero nunca despegó. Los patrocinadores no aparecieron y los oyentes nunca llegaron. El mundo que antes había adorado su perfección artificial ya no quería saber nada de ella. La autenticidad se había convertido en la nueva moneda de cambio, y ella estaba en bancarrota. A puerta cerrada, lejos de las miradas del público, Ana se hundió en un pozo de desesperación y autocompasión. Perdió su lujoso condominio por falta de pago y tuvo que mudarse a un apartamento mucho más modesto, un golpe devastador para su ego. Sus amigos, aquellos que habían disfrutado de su cercanía al poder y la riqueza de Santiago, dejaron de responder a sus llamadas. Incluso aquellos que al principio la defendieron, se alejaron discretamente al ver la abrumadora evidencia de su verdadera personalidad. Se encontró completamente sola, aislada en un mundo que ella misma había construido sobre cimientos de superficialidad y oportunismo. Intentó contactar a Santiago una última vez, enviándole un mensaje de texto simple y conciso: lo siento. Él vio el mensaje, pero nunca respondió. No por rencor o por deseo de venganza, sino porque ya la había dejado ir. Estaba demasiado ocupado construyendo una nueva vida, una con propósito y significado, como para perder el tiempo mirando hacia un pasado podrido y doloroso. Mientras Ana se aferraba a los restos de su fama perdida, Santiago inauguraba nuevas alas de la Fundación Mariana Belmonte en otras ciudades.
Mientras ella grababa videos de autoayuda en habitaciones oscuras, él hablaba en centros de atención para adultos mayores, abrazando a cuidadores que lloraban de gratitud en sus brazos. Mientras ella buscaba la redención frente a un espejo roto, él ya no necesitaba mirar atrás. Ella había construido su vida sobre una identidad prestada, sobre la proximidad a un hombre al que nunca amó de verdad, solo utilizó como un medio para un fin. Y cuando ese andamiaje se derrumbó estrepitosamente, solo quedó lo que ella siempre había temido en lo más profundo de su ser, ella misma, desnuda, vacía y expuesta. Y ahora, el mundo entero también la conocía tal y como era. Ninguna nueva imagen cuidadosamente construida podía cambiar eso. Ninguna disculpa pública, por muy bien actuada que estuviera, podía borrar las cicatrices que había dejado. Al final, Ana Torres no fue destruida por Santiago Belmonte ni por la opinión pública. Fue destruida por sus propias decisiones, por las acciones crueles que creyó que nadie vería jamás, por la oscuridad que albergaba en su corazón. Y mientras Santiago avanzaba, con el corazón todavía pesado por la traición pero con el alma más clara y ligera que nunca, ella permanecía inmóvil. Atrapada entre las ruinas de una vida construida sobre un castillo de naipes, una vida que se había derrumbado al primer soplo de la verdad, dejándola sola con las consecuencias de su propia y amarga cosecha. El amor, cuando regresa después de la traición, no llega con el estruendo de los fuegos artificiales ni el lujo de las grandes declaraciones. Aparece de forma suave, sin pretensiones ni actuaciones, manifestándose simplemente a través de la presencia serena y la calma. Santiago conoció a Eva Sandoval en una tarde de jueves bañada por el sol, en un evento que nunca hubiera imaginado que cambiaría su vida de nuevo, esta vez para siempre. La Fundación Mariana Belmonte celebraba su primer evento estatal de agradecimiento a los cuidadores. Voluntarios locales, enfermeras y asistentes personales se habían reunido bajo una gran carpa blanca adornada con linternas de papel. El ambiente era de celebración genuina, con sillas plegables, jarras de agua de limón y risas sinceras que no eran fingidas ni ensayadas, sino el eco de un trabajo hecho con el corazón. Ella estaba junto a la mesa de registro, ayudando pacientemente a una anciana a colocar su gafete en la solapa. Su voz era suave, su toque ligero y su sonrisa, absolutamente auténtica. Se llamaba Eva, y su presencia irradiaba una calidez y una tranquilidad que contrastaban fuertemente con el recuerdo artificial de Ana. Eva no provenía de una familia adinerada ni pertenecía a ningún círculo de élite. Era una enfermera comunitaria de Guadalajara, criada con amor y esfuerzo por su abuela, y se sentía inmensamente orgullosa de sus raíces humildes. Se había unido a la fundación meses atrás como voluntaria, dedicando su tiempo libre a la causa. Aunque sus caminos se habían cruzado en reuniones, esa fue la primera vez que Santiago realmente la vio, no como una voluntaria más, sino como la mujer que era, y lo que vio lo dejó cautivado. Su conversación fue refrescante en su simplicidad. Eva no parecía impresionada por su riqueza ni interesada en su fama. Le hizo preguntas que no tenían nada que ver con los negocios o los titulares de la prensa. Le preguntó por Mariana, por la verdadera inspiración detrás de la fundación. Le preguntó si prefería el té o el café en las mañanas frías, una pregunta tan simple y personal que lo desarmó por completo. Y Santiago, que estaba tan acostumbrado a ser estudiado y analizado como un personaje público, se encontró queriendo responder con una honestidad que no había sentido en años. Volvieron a hablar la semana siguiente en otro evento, y luego la otra. Con el tiempo, algo hermoso y delicado comenzó a florecer entre ellos. No fue una pasión arrebatadora ni una obsesión, sino algo mucho más constante y tranquilo, como una corriente suave. Su relación se basaba más en escuchar que en anhelar, en compartir que en poseer. Eva no pedía nada de él, no intentaba impresionarlo con falsas virtudes. Ella simplemente estaba allí, presente, honesta y genuinamente curiosa sobre el hombre que se escondía detrás del magnate. Le compartía historias de sus pacientes, de su infancia en un barrio modesto, de cómo ella y su abuela solían prensar flores entre las páginas de los libros.
Una tarde, después de ayudar a Mariana a replantar su jardín de hierbas aromáticas, Eva se quedó a tomar un té de lavanda en el porche. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y doradas sobre la pérgola. Mariana la observaba con un interés sereno, sus ojos sabios analizando cada gesto y cada palabra. Cuando Eva se excusó para ir al baño, Mariana se inclinó hacia Santiago y le susurró con una sonrisa. «Es amable, de verdad amable», dijo. Santiago sonrió, sintiendo un calor en el pecho. «Lo es». Mariana asintió, satisfecha. Y no camina por la vida como si el mundo le debiera algo. Ella simplemente camina, a su propio ritmo. Los ojos de Mariana se suavizaron, y su mirada se llenó de una ternura infinita. «Bien. Te mereces a alguien que camine a tu lado, Santiago. No delante de ti, ni detrás de ti». Esa noche, Santiago se quedó de pie frente a la ventana de su habitación, la misma desde la que antes vigilaba preocupado. Vio cómo el modesto coche de Eva se alejaba por el largo camino de entrada de la casa Solarí. Las luces traseras se desvanecieron en la creciente oscuridad del crepúsculo, pero algo cálido y luminoso permaneció en su interior. Era esperanza. No se había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba conteniendo el aliento hasta que finalmente pudo exhalar. Su relación avanzó despacio, sin prisas por ponerle etiquetas o hacer declaraciones públicas. Pasaban el tiempo en el jardín, daban largos paseos por la comunidad, compartían comidas tranquilas sin la presión de tener que aparentar. Eran simplemente dos personas conociéndose, sanando juntas. Eva solo le preguntó por Ana Torres una vez, de una manera directa pero delicada, sin juicios en su voz. Santiago le contó la verdad, sin dramatismo ni rencor. Le habló del dolor, de la traición, pero también de la lección aprendida. Eva simplemente asintió, escuchando con atención. Luego, tomó su mano entre las suyas, no en un gesto de lástima, sino de profunda comprensión. Porque ella entendía lo que significaba amar a alguien que estaba en proceso de sanar, alguien que necesitaba paciencia y un espacio seguro para reconstruirse. Mariana comenzó a encariñarse cada vez más con Eva. Descubrió en ella un alma afín, una mujer con valores similares a los suyos. Cocinaban juntas, compartiendo recetas y secretos de cocina. Jugaban al dominó en las tardes lluviosas y compartían historias sobre hijos tercos y la sabiduría que solo dan los años. La mansión, antes un lugar lleno de tensión y silencios incómodos, comenzó a resonar con risas auténticas. Incluso las habitaciones que Ana había redecorado con una frialdad impersonal y ostentosa comenzaron a cambiar. Santiago contrató a un equipo para pintarlas de nuevo, no con colores de moda, sino con tonos tierra suaves y cálidos. Llenó las paredes con fotos familiares que habían estado guardadas en cajas y creó un rincón de lectura acogedor con mantas tejidas y estantes repletos de las novelas que Mariana adoraba. La casa Solarí dejó de ser un escenario para las apariencias y se convirtió de nuevo en un hogar. No solo para ellos tres, sino para un círculo creciente de amigos, vecinos y miembros de la fundación que comenzaron a reunirse para cenas semanales y tés de domingo por la tarde. No había máscaras ni guiones, solo personas reales, imperfectas y amables, compartiendo historias y creando nuevos recuerdos. Y Santiago, antes tan reservado y controlado, comenzó a permitirse ser vulnerable, a dejarse alcanzar por el afecto genuino. Reía más a menudo, dormía mejor por las noches y ya no se despertaba con la ansiedad de las reuniones de estrategia, sino con el sonido de su madre tarareando en la cocina y el aroma del café que Eva preparaba exactamente como a él le gustaba, fuerte y con un toque de leche de avena. Todavía escribía en su diario, pero ahora sus páginas contaban una historia diferente. Tenían menos preguntas y más gratitud, menos arrepentimiento y más raíces. Porque a veces, el amor verdadero no se trata de la pasión que consume, sino de la presencia que permanece, del apoyo silencioso que sana. Y en el corazón de la mansión, donde la traición casi lo había destruido, Santiago Belmonte encontró algo mucho más raro que la riqueza. Encontró la paz.
El tiempo, con su paso lento pero implacable, tiene la capacidad de pulir el dolor más agudo hasta convertirlo en sabiduría, si uno se lo permite. Para Santiago, el viaje desde el desamor hasta la sanación no fue una línea recta, sino un proceso de olas silenciosas. Avanzaba 2 pasos, retrocedía 1, pero siempre con la mirada puesta en el horizonte. Cada paso era menos sobre reconstruir lo que había perdido y más sobre imaginar y construir la vida que realmente quería vivir. Había transcurrido más de 1 año desde aquel fatídico día en el vestíbulo, el día en que los tulipanes cayeron al suelo y las ilusiones se rompieron en 1000 pedazos. Desde entonces, todo había cambiado. No de manera drástica y pública, con titulares en los periódicos, sino de una forma sutil y profunda, en la manera en que Santiago se comportaba, en cómo se presentaba ante el mundo y, lo más importante, ante las personas que realmente importaban. Ya no era solo un multimillonario, una figura de poder en el mundo de los negocios. Se había convertido en un protector, un hijo devoto, un hombre con un propósito que trascendía las cifras y los balances. Era un hombre que había encontrado su verdadero norte no en la ambición, sino en el servicio. La Fundación Mariana Belmonte había crecido más allá de sus sueños más optimistas, convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de personas. Lo que comenzó como un esfuerzo local y personal en Querétaro para proteger a los mayores, se había transformado en una red nacional de cuidado y apoyo. Contaban con equipos de emergencia, programas de apoyo financiados por becas, recursos legales gratuitos para familias en lucha silenciosa y becas para jóvenes cuidadores que sacrificaban su propia juventud para atender a sus seres queridos. La fundación era un testimonio viviente del poder del amor y la resiliencia. Y en el centro de todo, como el corazón que bombeaba vida a toda la organización, estaba Mariana. Antes una mujer silenciada por el miedo y la manipulación, ahora era una voz escuchada y respetada en todo el país. Se convirtió en el rostro de la campaña pública de la Fundación, su sonrisa serena y su mirada sabia adornando carteles, boletines y conferencias desde Baja California hasta Yucatán. Su historia inspiraba a miles. Cuando habló en el Consejo Nacional de Adultos Mayores, su voz fue firme y clara, sin rastro de victimismo. No nos volvemos débiles con la edad, dijo ante un auditorio abarrotado. Solo necesitamos que alguien recuerde que todavía importamos, que nuestra sabiduría es valiosa. Y ese alguien debe empezar en casa, en el corazón de nuestras propias familias. La ovación que siguió duró 3 minutos ininterrumpidos. Santiago, observando desde un costado del escenario, tenía los ojos llenos de lágrimas de orgullo. De vuelta en la casa Solarí, la vida se había vuelto hermosa. No era una vida perfecta, libre de problemas, pero era plena y auténtica. Eva se había convertido en una parte integral del ritmo del hogar, su presencia calmada y alegre era como una melodía suave que llenaba cada rincón. Algunos días ayudaba con la logística de la fundación, aportando su experiencia como enfermera. Otros, simplemente se sentaba con Mariana en el porche, compartiendo recetas y risas. Santiago seguía trabajando, por supuesto, pero su labor ya no giraba en torno a la conquista de mercados o el aumento de los márgenes de beneficio. Su éxito ahora se medía en momentos. Como la carta de una joven cuidadora de 17 años en Monterrey, quien escribió que la beca de la fundación no solo le había permitido seguir estudiando, sino que, literalmente, le había salvado la vida al darle un respiro y un propósito. O el mensaje de voz de un anciano en Puebla, llorando de gratitud mientras le agradecía por haberle enviado a alguien que lo escuchara, no solo a alguien que tomara nota sobre su estado de salud. El éxito, para Santiago, ya no se medía en pesos, sino en pequeñas victorias humanas, en dignidad restaurada. En la sonrisa tranquila de su madre al final del día y en el calor que había vuelto a llenar las paredes de la mansión. Una mañana, mientras el cielo pasaba del violeta pálido al dorado intenso del amanecer, Santiago y Mariana estaban sentados en el balcón que daba al jardín oriental. El té de lavanda humeaba en sus tazas de porcelana, justo como a ella le gustaba.
No hablaron durante un largo rato, simplemente observaron el horizonte, compartiendo un silencio lleno de comprensión y amor. Entonces, él susurró, casi para sí mismo, creí que lo había perdido todo ese día. Mariana no lo miró. Simplemente extendió su mano arrugada por el tiempo y la colocó suavemente sobre la de él, sus dedos entrelazándose. No, mi niño, respondió con una voz llena de certeza. Ese día encontraste todo lo que realmente importa. Una brisa suave se movió a su alrededor, sin prisa, simplemente pasando, llevándose consigo los últimos vestigios de la culpa y el dolor. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Santiago Belmonte se sintió completo. No por lo que había recuperado de su antigua vida, sino por todo lo que había elegido proteger y construir en su nueva vida, el amor incondicional, la integridad inquebrantable. La familia unida y un legado que no estaba escrito en piedra o en acciones de la bolsa, sino en los corazones que habían sido tocados por la fuerza de su madre. Se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la red de afecto y gratitud que había tejido a su alrededor. Estaba en la paz que sentía al mirar a los ojos a su madre, en la risa compartida con Eva, en la satisfacción de saber que su trabajo estaba haciendo una diferencia real en el mundo. Y eso, lo sabía con una certeza absoluta, era una vida digna de ser construida. Una tarde, mientras paseaba con Eva por los jardines de la mansión, se detuvo bajo la misma glicina donde meses atrás había comenzado a sanar. El sol de la tarde filtraba sus rayos a través de las hojas, creando un patrón de luces y sombras en el suelo. Tomó las manos de Eva entre las suyas, su corazón latiendo con una calma y una seguridad que nunca había sentido antes, ni siquiera en el apogeo de su relación con Ana. Eva, comenzó, su voz un poco temblorosa por la emoción. Cuando te conocí, mi mundo estaba en ruinas. Yo estaba perdido, lleno de culpa y desconfianza. Pero tú, con tu paciencia, tu amabilidad y tu increíble capacidad para ver más allá de mis muros, me mostraste que era posible volver a empezar. Me enseñaste a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en mi propio juicio. Los ojos de Eva brillaron, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. No quiero hacer grandes promesas ni ofrecerte un mundo de lujos, continuó Santiago, su mirada fija en la de ella. Solo quiero ofrecerte mi verdad, mi corazón sanado y mi compromiso de caminar a tu lado, no delante ni detrás. Quiero construir un futuro contigo, un futuro basado en la honestidad, el respeto y las pequeñas alegrías de cada día. Entonces, sacó de su bolsillo no una caja de terciopelo con un diamante ostentoso, sino un simple anillo trenzado de plata, con una pequeña hoja grabada en él. Eva Sandoval, ¿me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera y la co-constructora de nuestra vida juntos? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Eva, pero eran lágrimas de pura felicidad. Sí, Santiago, susurró. Sí, por supuesto que sí. El abrazo que compartieron bajo la glicina no fue para las cámaras ni para el mundo. Fue un abrazo real, lleno de promesas silenciosas y un amor que había echado raíces profundas en la tierra fértil de la verdad y la adversidad superada. Mariana los observaba desde la ventana de la sala de estar, su corazón rebosante de una alegría tan pura y tan intensa que sentía que podía iluminar el mundo entero. Su hijo, finalmente, había encontrado su verdadero hogar. La boda de Santiago y Eva no fue un evento para las revistas de sociedad, sino una celebración íntima en el jardín de la Casa Solarí, el mismo lugar que había sido testigo de tanto dolor y ahora rebosaba de alegría. Se casaron en una tarde de otoño, bajo un arco de flores silvestres, rodeados por un pequeño círculo de familiares, amigos cercanos y los miembros más antiguos del personal de la mansión, que eran como una segunda familia para ellos. Mariana, radiante en un vestido azul pálido, los observó intercambiar votos que no hablaban de riquezas ni de posesiones, sino de compañerismo, apoyo mutuo y la promesa de encontrar la belleza en los momentos simples. Cuando se besaron, no hubo una explosión de flashes de cámaras, solo los aplausos sinceros y emocionados de las personas que los amaban de verdad.
Fue un testimonio de que el amor más profundo florece en la autenticidad. Su vida juntos fue exactamente como se la habían prometido, tranquila, significativa y llena de pequeñas alegrías. Eva continuó trabajando como enfermera comunitaria a tiempo parcial, manteniendo los pies en la tierra y aportando su perspectiva invaluable a la fundación. Santiago, por su parte, encontró un equilibrio perfecto entre dirigir su imperio tecnológico con integridad y dedicar la mayor parte de su energía al legado de su madre. La Fundación Mariana Belmonte se convirtió en un modelo a nivel nacional, inspirando a otros empresarios a invertir en programas de bienestar para personas mayores en sus propias comunidades. Santiago nunca buscó el crédito por ello, siempre desviaba la atención hacia su madre, la verdadera heroína de la historia, y hacia los incansables cuidadores y voluntarios que hacían posible el trabajo diario. Su humildad se convirtió en su mayor fortaleza. Un año después de su boda, la casa Solarí se llenó de un nuevo tipo de risa, la de su hija, a quien llamaron Sol. La niña heredó los ojos sabios de su abuela y la sonrisa tranquila de su madre. Ver a Santiago en el suelo, jugando con su hija, o a Mariana meciéndola en sus brazos mientras le cantaba viejas canciones de cuna, era la imagen de la redención completa. El círculo de la vida cerrándose de la manera más hermosa posible. La mansión, que una vez fue un símbolo de riqueza y estatus, y luego una prisión de silencios y mentiras, se transformó por completo. Sus pasillos ya no guardaban ecos de dolor, sino que resonaban con los sonidos de una familia feliz, el balbuceo de un bebé, el tarareo de una abuela. Las conversaciones tranquilas de una pareja enamorada y las visitas constantes de amigos que traían consigo calidez y afecto. Un día, mientras revisaba los informes anuales de la fundación, Santiago se topó con una noticia en un pequeño blog de finanzas. Hablaba de Ana Torres. Después de varios intentos fallidos de reinventarse y tras declararse en bancarrota, se había mudado a otra ciudad y había aceptado un trabajo modesto en una inmobiliaria, lejos del mundo de glamour que tanto había anhelado. Vivía una vida anónima, la consecuencia final de sus propias acciones. Santiago no sintió ni una pizca de satisfacción ni de rencor. Simplemente sintió una lejana indiferencia. La historia de Ana ya no formaba parte de su narrativa. Era un capítulo cerrado, una lección aprendida que le había permitido llegar a donde estaba ahora. Cerró la página y volvió su atención a lo que realmente importaba, una propuesta para abrir un nuevo centro de día para personas mayores en un barrio de bajos recursos. La sorpresa final, el regalo que coronó su felicidad, llegó en el 70º cumpleaños de Mariana. Durante la fiesta, celebrada en el jardín, Santiago tomó el micrófono. Anunció que la fundación, en colaboración con el ayuntamiento, había adquirido un antiguo edificio en el centro de León, su ciudad natal. El lugar donde Mariana había trabajado incansablemente como enfermera durante tantos años. Este edificio, dijo Santiago, su voz embargada por la emoción mientras miraba a su madre, será transformado en el Centro Comunitario Mariana Belmonte. Un lugar donde los ancianos podrán recibir atención médica, participar en talleres, socializar y, lo más importante, sentirse vistos, valorados y amados. Un lugar que encarnará el espíritu de la mujer que me enseñó todo sobre la fuerza, la compasión y el verdadero significado del éxito. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, se levantó y abrazó a su hijo con una fuerza que desmentía su edad. El legado de su vida, una vida de servicio silencioso y amor incondicional, ahora estaba asegurado, no en su nombre, sino en las vidas que seguiría tocando incluso cuando ella ya no estuviera. Era la cosecha de un corazón que siempre había sembrado bondad, incluso en los terrenos más áridos. Esa noche, después de que los invitados se fueran y la pequeña Sol durmiera plácidamente en su cuna, Santiago, Eva y Mariana se sentaron juntos en el porche, observando las estrellas. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos estaba lleno de una paz profunda, una gratitud inmensa y la certeza de que habían construido algo mucho más valioso que cualquier imperio empresarial. Habían construido un hogar. Un santuario basado en la verdad,
el respeto y un amor que había sido probado por el fuego y había salido más fuerte y más puro. Santiago tomó la mano de su esposa y la de su madre, sintiendo la conexión, la fuerza que fluía entre las tres generaciones. Había encontrado todo lo que realmente importaba y lo protegería con su vida. El aire fresco de la noche trajo consigo el aroma de los tulipanes que Eva había plantado en el jardín. Pero esta vez, no eran un recordatorio del dolor y la traición. Eran un símbolo de renacimiento, de la belleza que puede florecer incluso después del invierno más crudo. Eran la prueba de que un corazón roto puede sanar y volver a amar, y que la verdadera riqueza se mide en los momentos compartidos. Santiago miró el cielo estrellado y sonrió. Había perdido una ilusión, pero había ganado un universo. Un universo contenido en la risa de su hija, la sabiduría de su madre y el amor en los ojos de su esposa. Había encontrado su paz, su propósito y su felicidad. Y esa, se dio cuenta, era la historia de éxito más grande que jamás podría contar. La casa Solari finalmente estaba en paz, su corazón latía al ritmo de un amor genuino, un amor que había echado raíces profundas y verdaderas, destinado a florecer por generaciones. El legado no era la mansión, sino el amor que la habitaba. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.